Bueno, en el día de hoy nosotros comenzamos a explorar el último capítulo de esta carta que nos ha tenido ocupados por varios meses. Es la carta del apóstol Pablo a esta iglesia. Como vamos a ver prontamente, hay una lista de 26 nombres de personas que fueron de una u otra forma colaboradores de Pablo o amigos de Pablo. Y él los saluda por nombre y menciona algunas cosas acerca de algunos de ellos. Mencionaba que algunos predicadores a lo largo de la historia cuando han llegado a esta porción, han decidido saltarla e ir a la última parte del capítulo, entendiendo que estos nombres no tienen nada que enseñarnos. Y yo creo que eso es un error, y no pequeño, porque es como no darle importancia a algo que Dios entendió que sí lo tenía. Y quiero mencionar algunas cosas de personas que han ido delante, que han observado lo mismo. Juan Crisóstomo fue patriarca de la iglesia en Constantinopla, y en el siglo V ya había observado la misma cosa, que muchas personas asumían que detrás de estos nombres no había nada, y él entendía que había un gran tesoro detrás de esa simple lista. Otro académico ya más reciente del siglo XX, Emil Brunner, escribió y dijo: Romanos 16 es uno de los capítulos más instructivos del Nuevo Testamento. Y a la verdad que yo no lo hubiera pensado, pero luego cuando terminé de leer lo que él decía, entendí, bueno, desde ese ángulo, desde ese punto de vista, sin lugar a dudas, que este es un capítulo singular en el Nuevo Testamento. Porque eso es lo que él dice. Es uno de los capítulos más instructivos del Nuevo Testamento porque estimula las relaciones personales de amor en la iglesia. No hay otro capítulo como este. Si yo quiero ver la razón por la que Dios nos dejó esta larga lista. De manera que cuando tú ves esta lista de manera detenida y la vuelve a leer y la vuelve a leer, hay cosas que comienzan a salir. Y una de esas cosas, ¿verdad?, que comencé como a percatarme mientras leía este texto más de una vez, es que en esencia lo que sale a relucir es lo que hoy es el título de mi mensaje, que es el apóstol Pablo con su corazón de pastor y de amigo. Eso es lo que esta lista impresionante revela. Ahora, yo creo que si comienzo a leer la lista sin antes darle como un aperitivo adecuado para la lista, quizás no les resulte tan interesante y quizás lo pierda antes de leer el texto. Pero déjame mencionarte algo. Y es que el apóstol Pablo atribuyó a los amigos algo que a nosotros nos es muy difícil de apreciar. C.S. Lewis, en su libro Los Cuatro Amores, dedica un capítulo entero a la amistad. Y en este capítulo él hace la siguiente observación: para los antiguos, la amistad parecía ser el amor de mayor gozo y de mayor plenitud entre todos los amores humanos. Pero el mundo moderno la ignora. El mundo moderno ignora la amistad. Considera amigo aquellos que son simplemente colaboradores en alguna área del quehacer diario. Y continúa: pocos la valoran, pocos valoran la amistad porque pocos la experimentan, por lo menos en el sentido bíblico de la palabra. ¿Pero por qué es eso que tampoco la experimentan? Porque es el menos natural de los amores. Yo creo que en el pasado había mayor conciencia de lo que esta amistad era, y yo he contado a veces en privado, a veces quizás desde aquí, cómo mi padre me modeló eso todo el tiempo. No importa a qué región fuéramos en el país, estábamos viajando, siempre había que desviarse a pararse en otro pueblo, en otro lugar. ¿A qué vamos a hacer allá? Bueno, yo tengo un amigo que quiero saludarlo, quiero darle un abrazo, quiero tomarme una taza de café con él, y luego regresamos y perdíamos tiempo, entendía yo, pero él me marcó con lo que es la lealtad de una amistad por los años. Muchas veces nosotros llamamos amigos a compañeros de trabajo. Otras veces llamamos amigos a personas con las que socializamos
de vez en cuando y decimos, no, él es mi amigo, pero que no tenemos necesariamente ningún vínculo de lealtad ni de intimidad. En otros casos llamamos amigos con quienes hacemos ministerios juntos, nos predicamos juntos en conferencias o en algún lugar, ¿verdad?, mientras viajamos, pero no tenemos necesariamente una relación cercana como tú la ves en la palabra. Yo creo que el Antiguo Testamento incluso nos ilustra mejor que el Nuevo Testamento lo que implica una amistad. Una amistad que cuando tú la lees incluso despierta sospecha en el día de hoy. Yo quiero brevemente mencionarte la amistad de David con el hijo de Saúl, Jonatán. Escucha lo que 1 Samuel dice en el capítulo 18. Y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Wow. 18:1 de 1 Samuel. Esa misma frase de que el alma quedó atada al alma de Jonatán, que Jonatán lo amó como a sí mismo, aparece 3 veces en este capítulo 18, 1 Samuel. Versículo 1, versículo 3, 2 veces, y la tercera vez en 20:17. El padre de Jonatán era Saúl. Saúl se propuso matar a David, perseguirlo hasta matarlo, y fue su hijo Jonatán que protegió a David de la mano de su padre. Tú puedes ver hasta dónde se invierte una amistad verdadera. Luego, algunos de ustedes o muchos de ustedes están familiarizados con el libro de Ruth. Quizás han oído la historia, quizás se les ha olvidado, quizás se le olvidaron los detalles. Pero tú encuentras allí una mujer de Judá de nombre Noemí que se casó con Elimelec. Y esa pareja tuvo 2 hijos, Malón y Kelión. Y ellos se casaron con Ruth y Orfa, respectivamente. En el tiempo, Elimelec murió. Los 2 hijos murieron. Quedaron 3 mujeres viudas. Quedó Noemí y sus 2 nueras, Ruth y Orfa. Ellas eran moabitas. Y Noemí decidió regresar a Judá, a su tierra. Y le dice a sus nueras, mira, ya yo estoy entrada en edad, regresen a Moab, porque no tengo un hermano con quien ustedes se puedan casar, que era la costumbre, como si fuera un pariente redentor. Además, si yo salgo embarazada, aún yo no puedo salir embarazada probablemente, pero aún si saliera y tengo un hijo, tendrían que esperar hasta que él sea adulto para ustedes poderse casar, como que eso no sería posible. De manera que regresen a Moab, y Orfa no quería, lo pensó, pero eventualmente regresó después de llorar con ella. Sin embargo, Ruth decidió que no regresaría. Noemí insistía en que regresara, que a ella le convenía, y estaba joven todavía. Y esto es lo que Ruth le dice a Noemí. No insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Wow. De manera que yo creo que tanto la amistad de David y Jonatán como la amistad de Noemí con Ruth ilustran cómo Dios entiende que los amigos debieran ser. Yo sé de seguro que ambos ejemplos que acabo de citar nos parecen extraños. Yo sé. El problema es que nosotros no entendemos lo que es la amistad. Perdonen que vuelva a referirme a mi padre, pero mi padre tenía una amistad con un X personaje de la sociedad dominicana. Si mencionara su nombre, todo el mundo sabría quién era. Mis hermanos mayores que yo estaba pequeñito todavía, decían, papá, fulano no es amigo de nadie. Mi papá le dijo, es que yo no he dicho que fulano es amigo mío. ¿Y qué es lo que has dicho? Que yo soy amigo de fulano. Nosotros no entendemos esa clase de fidelidad. Los verdaderos amigos no están juntos simplemente porque uno quiere algo del otro. Absolutamente que no. Están juntos porque ambos tienen algo que quieren darle al otro y que cada uno entiende que pudiera enriquecer al otro. Yo estoy convencido por la palabra, quizás tome un momento en explicarlo,
que no hay ninguna otra relación humana por encima de lo que la palabra llama amistad o ilustra la amistad. Y tú me dirás, no, la relación más cercana es la de esposo y esposa porque son unidos como una sola carne. Espera. Yo conozco esposos, y no pocos, que no son amigos. Lo que le da valor a la relación del matrimonio, aparte del valor que Dios le asigna, que es una cosa, pero lo que le da valor vivencial es que esa pareja puedan ser amigos como se supone que un amigo es. Conozco padres que no tienen una relación de amistad con sus hijos o viceversa. Entonces, un amigo, una amistad en el sentido bíblico, implica una incondicionalidad de ambas partes, como debiera darse en el matrimonio. Una lealtad de amor que no cambia, como debiera darse en la pareja. Una unidad que puede permanecer en medio de las tormentas. Y una vulnerabilidad mutua donde uno conoce el interior del otro porque no hay secretos que esconder. Si quiere que ponga eso bajo el lente bíblico, déjame hacerlo ahora. Cristo viene discipulando a sus discípulos, valga la redundancia, viene enseñando a sus discípulos. Llegó el final de sus días. Él sube con ellos al aposento alto. Le quedan horas de vida. Comienza a tener un tiempo extendido de instrucción. Ahí le revela cosas acerca de la voluntad del Padre, que el Padre le había revelado a Cristo. Cristo se las revela a sus discípulos en un círculo cerrado. Les dice a los discípulos, después que le reveló la voluntad del Padre, debido a eso, tienen que leer el texto, y ahora que ustedes conocen lo que no conocían antes, ya yo no les llamo siervos, yo les llamo amigos. ¡Wow! Ahora ellos no fueron amigos de Cristo inicialmente porque cuando llegó la hora de la prueba lo abandonaron, le dieron la espalda, lo dejaron solo. Pedro lo negó, eso no es un amigo. Judas lo vendió, lo traicionó. Y cuando lo hicieron, no simplemente cuando entraron en peligro, cuando se dieron cuenta, pensaron ellos que Cristo no era lo que ellos pensaban, que iba a ser el Mesías del Antiguo Testamento, de manera que ahora que Él no tiene cómo darnos lo que nosotros quería que nos diéramos, pues nos vamos. Pero Jesús mantuvo la lealtad a los suyos. Él tenía algo que darle y ellos no tenían nada con qué devolverle, absolutamente nada. Pero eso no cambió su decisión. Y con esta introducción, entonces, yo quiero que podamos leer a Romanos 16, del 1 al 16, esta larga lista, y que ojalá la introducción te haya podido ayudar a apreciar mejor lo que estamos a punto de leer. Escucha lo que Pablo escribe a los romanos. Versículo 1. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido, léase hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles, quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo
Saludos o saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saludos o saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Wow. 26 nombres. Algunos de estos corresponden a hombres, otros a mujeres, otros son hombres judíos, otros son hombres gentiles. Algunos nombres lucen, no voy a entrar en los detalles, pero lucen como que era más típico de esclavos. Otros parecen nombres de personas libres o de otro estrato social. De manera que esta es una iglesia que disfrutaba la diversidad y al mismo tiempo la unidad. Hombres, mujeres, judíos, gentiles, diferentes trasfondos sociales, esclavos, no esclavos, y ahí estaban todos juntos. Pensando en eso, Warren Wiersbe comenta en su comentario acerca de este pasaje, y dice que acerca de estos 26 nombres. Esto muestra que Pablo fue un hacedor de amigos, subraya eso, y al mismo tiempo un ganador de almas. Pablo tenía ovejas que él había ganado para el Señor, pero las convirtió en amigos, a muchos de ellos. Él no trató de vivir una vida aislada. Él tuvo amigos en el Señor y él apreció a todos ellos. Ellos fueron de ayuda personal para él y para su ministerio. Wiersbe continúa. Al leer la biografía de cristianos, he encontrado que la mayoría de los siervos a quien Dios ha usado más significativamente en la historia redentora fueron personas que podían hacer amigos. Estos siervos de Dios se multiplicaron en las vidas de sus amigos y asociados en el ministerio. Yo creo que la historia de la iglesia ha mostrado eso. Agustín de Hipona, siglo IV, es famoso por hacer largos viajes simplemente para visitar a sus amigos. Juan Calvino en Ginebra, en la época de la Reforma, también invirtió tiempo en desarrollar amigos cercanos, y lo puedes buscar y te vas a encontrar que él se distinguió por eso. Y más recientemente, unos días, semanas antes de que el pastor MacArthur falleciera, escuché un podcast que él hizo ya cuando estaba enfermo, y este otro pastor le preguntaba acerca de cómo tú llegas hasta el final y llegas bien y llegas con gozo, satisfecho. Y una de las razones, más allá de la gracia de Dios, la firmeza en la palabra, de creer las promesas, él citó literalmente sus amigos. Y decía, tú no puedes llegar al final sin amigos cercanos. Wow. 26 nombres. Pablo nunca ha estado en Roma. ¿Cómo es que él conoce tanta gente? Y de manera tan íntima. Bueno, no está totalmente claro, pero yo creo que tenemos algunas ideas. Pablo viajó mucho, 3 viajes misioneros, se paró en diferentes ciudades, fundó diferentes iglesias. Ahí se encontró con personas. Y un ejemplo de eso que vamos a ver más adelante fue precisamente Priscila y Aquila. Pablo sale de Atenas. Y el texto dice, ¿verdad? Después que se burlaron en Atenas, y Pablo se fue a Corinto. Ahí en Hechos no nos dice dónde llegó, pero más adelante se nos dice que Pablo, al llegar a Corinto, allí estaban ya viviendo Priscila y Aquila. De manera que Priscila y Aquila son conocidos de Pablo por primera vez en Corinto. Bueno, ¿y ellos de dónde llegaron? Ellos estaban viviendo en Roma. Y el texto de la palabra nos dice que ellos llegaron a Corinto desde Roma cuando Claudio, el emperador, eso está en la palabra, decretó o tiró un decreto donde
mandaba a todos los judíos a salir de Roma. Y eventualmente ellos regresan a Roma, porque ahí donde ellos están ahora, porque Pablo está enviándoles saludos a ellos. Ellos regresan a Roma cuando, con toda probabilidad, cuando Claudio el emperador revirtió el decreto en el año 54 y mucha gente regresó a Roma. Entonces eso es como Pablo probablemente fue conociendo a muchas de estas personas. Entonces ahora, volviendo al versículo 1, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí misma. Escucha lo que Pablo dice de Febe. Número 1, es una hermana. No es simplemente una oveja, es una hermana. Y esa hermana es diaconisa. ¿Y dónde? En una iglesia que estaba en Cencrea. ¿Y qué era Cencrea? Es el puerto de la ciudad de Corinto. De Cencrea, Pablo salió, estaba en Corinto, fue al puerto a Cencrea y de ahí salió en su segundo viaje misionero. Ahí había una iglesia que con toda probabilidad era una iglesia hija de la iglesia de Corinto. Y ahí había una diaconisa. Algunas de sus traducciones dicen una sierva. La realidad es que ha habido mucho debate, pero el original dice diáconos. No dice diaconisa, dice diáconos porque en el griego no hay una forma femenina para diácono. Ahora, para que podamos entender, el Nuevo Testamento tiene dos acepciones para esa palabra. Una es un diácono como un siervo general. Aquellos trabajadores que ayudaron a llenar las vasijas de agua en la boda de Caná, donde Cristo convirtió el agua en vino, el texto de Juan 2 dice que ellos eran diáconos. Romanos 13:4 dice que los gobiernos son un diácono del Señor, de Dios, claro, porque Él los permite y luego los usa. De manera que ese es el sentido general de la palabra diácono. Pero luego Pablo también habla de diáconos cuando habla de organizar la iglesia junto con ancianos y pastores y dar requisito para los diáconos. Ya esto es una función más específica. Y a lo largo de la historia hasta el día de hoy ha habido debate de si una iglesia debe o no tener diaconisas. Bueno, la realidad es que gente tan pesada como Juan Calvino y W. Warfield entendían que las iglesias debieran tener diaconisas. Y Juan Calvino sabemos que tenía diaconisas en su iglesia en Ginebra. Todo depende, y ahí donde el debate estriba, de cómo entendemos la función de un diácono o de una diaconisa. Nosotros en nuestra iglesia tenemos diaconisas. ¿Y qué hacen? Bueno, discipulan mujeres, instruyen mujeres, ¿qué más? Están al cuidado de los niños, ¿y qué más hacen? Bueno, trabajan en consejería, algunas de ellas, y aspectos similares. No son pastoras, no enseñan a hombres, no discipulan hombres, claro, pero ahí donde está la diferencia. De esa manera, yo creo que es correcto que una iglesia tenga diaconisas, y Febe probablemente fue tal cosa porque ella fue probablemente la que llevó esta carta como una persona oficial de parte de la iglesia en Cencrea. Pablo recomienda a Febe, esto es una carta de recomendación, esta porción es de recomendación, y esas cartas de recomendaciones eran frecuentes, y cuando la recomienda, le dice a los hermanos en Roma que la traten de una manera digna de los santos, y que la ayuden, escucha, ¿hasta dónde? En cualquier asunto que ella necesite de usted. Aparentemente Febe no simplemente fue una oveja de Pablo en Corinto o Cencrea. No, él tiene una amistad con ella, cercana, genuina, y por eso le está preocupado por el cuidado de ella. Le dice, mira, cuando llegue allá yo te pido que la cuiden, que llenen sus necesidades en cualquier área donde ella esté necesitada. Esta es una hermana fiel probablemente, probada, y Pablo espera que el recibimiento sea digno de los santos y luego que al mismo tiempo estén dispuestos a llenar las necesidades que ella tenga. Hay algo que sale a relucir de las cartas de Pablo y de esta lista, y es su corazón pastoral y su corazón de amigo. Y yo creo que lo puedes ver ahí también. Ahora, hay una razón más por la que Pablo entiende que la iglesia de Roma debe dar gracias
por esta mujer. Y dice, o recibirla, más bien, tratarla dignamente. Escuchen el versículo 2. Porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí misma. O a mí mismo. Esto es recíproco. Ella me ayudó, no sabemos dónde, pero posiblemente en Corinto o en Crea. Me ayudó mucho, pero ha ayudado mucho a otros. Ahora yo espero, hermanos, que ustedes en Roma la ayuden a ella. Quizás ustedes no la conocen, quizás nunca la han visto, pero ¿sabes qué? No importa, ella pertenece a la familia de Dios. Nosotros somos un cuerpo, dirigidos, verá, empoderados por un mismo espíritu. Ella llega, yo te la envío, te la estoy recomendando, cuida de ella. Y eso es como debiera ser en la comunidad cristiana, en cualquier lugar y en todo tiempo. Pero nos suena extraño porque la sociedad contemporánea está tan bien suplida que realmente nosotros no nos necesitamos unos a otros. Nosotros somos autosuficientes en la mayoría de las cosas y por consiguiente las relaciones son de mucho menos calidad. Y esta carta de Pablo a los Romanos, con un cuerpo doctrinal pesado, Pablo la usa al final para introducir a Febe y para saludar a estos amigos, lo cual él hace en otras cartas también, pero no tan extensamente. Esta porción es una porción de recomendación. Y mencionaba que las cartas de recomendación eran frecuentes en el mundo antiguo. No había hoteles, tú no llamabas y hacías reservación. Tú planificabas un viaje que te podía tomar 1 o 2 meses en llegar por tierra, pero alguien conocía de alguien en el camino. Entonces te daba una carta que tú mismo ibas a aportar. Entonces tú cuando llegara a este lugar, iba a buscar a esta persona, se la iba a entregar y esa carta decía, este es fulano, lo conozco de esta manera, hace tal cosa, cuida de él. A veces esa carta iba dirigida a un amigo, pero a veces iba dirigida a un amigo de un amigo, de manera que pudieran dar cabida a estos viajeros. En la antigüedad tenían algunos albergues aquí y allí, pero la mayoría estaban asociados a burdeles y ese no era el lugar donde tú querías enviar a un amigo que iba de viaje. Entonces ahí vemos a Pablo, a Febe, el cuidado de Pablo por Febe, su preocupación. Ahora él menciona una pareja, Priscila y Aquila. Una pareja central en el Nuevo Testamento, en el desarrollo de la historia. Es la pareja que recibe a Pablo en Corinto. Pablo llega, no conoce a nadie, pero se encuentra con Priscila y Aquila. Como les mencioné, ellos vivían en Roma, salen de Roma por este decreto, llegan a Corinto y luego que el decreto fue cancelado en el año 54, regresan a Roma. Pero quedémonos aquí en Corinto por ahora. Cuando Pablo llega a Corinto, los conoce y se da cuenta que ellos comparten un mismo oficio. Ellos eran hacedores de tiendas. Entonces, el libro de Hechos 18, versículos 2 y 3 nos dicen que ese mismo oficio común que ellos tenían sirvió para que Pablo se quedara con ellos. De ellos dos, Pablo dice en el versículo 3 que son han sido mis colaboradores en Cristo. Pero él no lo deja ahí. El versículo 4 nos habla de la calidad de la relación y de la lealtad jurada entre ellos, aun si esa palabra no se hubiese usado en un juramento. Escucha lo que el versículo 4 dice. Ellos expusieron su vida por mí. Simples colaboradores, amigos de trabajo, amigos sociales, no hacen eso. Yo voy a dar mi vida por la tuya. La única persona en la historia conocida, registrada, porque ha habido otros probablemente, que hizo algo similar, fue Cristo. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, lo que Cristo hizo. Pero luego Cristo me dice que lo imite. Sí, lo que pasa es que como no desarrollamos relaciones de calidad, y son la mayoría superficiales, nos suena un tanto extraño. Pablo dice ahora, en la segunda parte del versículo 4, que Él da gracias. Él da gracias porque ellos colaboraron conmigo, me recibieron en Corinto, me dieron hospedaje,
Me recibieron, luego se quedaron un tiempo ayudándome a desarrollar la iglesia en Corinto. Expusieron su vida por mí. El texto no dice dónde, no dice cómo, pero probablemente fue en Éfeso. Decimos que probablemente fue en Éfeso porque cuando Pablo sale de viaje de Corinto, se llevó a esta pareja con él y llegaron a Éfeso, los tres. Y luego, en la carta a los Efesios, Pablo dice que allí él peleó contra fieras. Y nadie sabe si él se refirió literalmente a fieras a las cuales a veces cristianos fueron tirados, o si simplemente estaba haciendo referencia a hombres malvados que se opusieron a él. Independientemente de lo que haya sido, lo más probable es que Priscila y Aquila expusieron sus vidas, arriesgaron sus vidas por Pablo en una situación como esa en Éfeso, donde los tres estaban juntos. Él tiene una deuda de gratitud con ellos dos. Y cuando envía la carta a Roma, le dice a ellos por igual que los saluden. Esta pareja había trabajado arduamente por la causa de Cristo. Cuando estaban en Corinto, tenían una iglesia en su casa. Tú puedes leer eso en 1 Corintios 16, 19. Y luego, cuando estaban en Roma, donde están ahora, el texto de hoy que leímos dice que tenían una iglesia en Roma. No importa dónde ellos llegaban o llegaran, de alguna manera ellos tenían habilidad para discipular personas y en su casa comenzaban una iglesia. Algunos piensan que quizás la iglesia de Corinto fue iniciada por ellos dos. La mayoría creo que piensa que fue iniciada por Pablo y que ellos fueron pilares de esa iglesia. Pero esta iglesia fue usada por Dios, mejor dicho, esta pareja fue usada por Dios de manera extraordinaria. Escucha este pasaje del libro de los Hechos, 18, 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos. ¿Ok? Esta pareja está en Éfeso. Llegó allí un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, y que era poderoso en las Escrituras. Elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Lo que él conocía, él lo enseñaba con exactitud y de forma elocuente, y era poderoso al hablar. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Apolos parece que no había conocido lo que conocemos hoy como el bautismo del Espíritu, que ocurrió en Hechos 2. Él solamente conocía el bautismo de Juan. De lo que él conocía era preciso, pero estaba incompleto. Ellos no interrumpieron su enseñanza, lo llamaron aparte y, usados por Dios, le explicaron el camino a Dios o el camino de salvación con mayor exactitud. Tú puedes ver lo vital que esta pareja fue, pero lo puedes ver de otra manera. Pablo da gracia por ellos, pero dice que no solamente ellos, sino también que le saludan o da gracia de parte de todas las iglesias de los gentiles. ¡Wow! Todas las iglesias de los gentiles, ellos eran una pareja judía, todas las iglesias de los gentiles le dan gracias a esta pareja porque de alguna forma Dios los usó entre ellos. No sabemos cómo, cuándo, con qué detalles, pero Dios los usó. De manera que esta es una pareja con mucha gracia, capacidad de enseñar, que aún a Apolos ellos pudieron corregir en un momento. Eso lo vemos ahí en lo que Pablo termina diciendo en el versículo 5, primera parte. Luego en la segunda parte del versículo 5 dice: saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. El texto en español dice querido hermano. El texto en el original dice agapetos, que viene de la palabra ágape. Lo que dice es mi amado hermano Epeneto. Pablo pudo haber dicho salúdame a mi hermano Epeneto, pero no es lo único que él dice. Él dice mi amado hermano, y luego recuerda este es el primer convertido en Asia.
Asia, cada vez que tú lees Asia en el Nuevo Testamento, es Asia Menor. Cuando lees Asia Menor, eso es Turquía hoy. Cuando Pablo estuvo laborando en Turquía, el área donde se fundaron las 7 iglesias de Apocalipsis, Pablo trabajó mucho alrededor de esa área, en áreas donde Cristo no había sido evangelizado, no había sido escuchado. Cuando Pablo llega a esa área y comienza a evangelizar, este Epeneto fue el primer convertido. Pablo siguió viajando, siguió evangelizando, siguió viendo gente salva, pero nunca se le olvidó que este Epeneto fue su primer converso en Asia. El texto no nos da más detalles, pero yo asumo que si él fue el primer converso en Asia Menor, con toda probabilidad, mientras él siguió evangelizando esa área, quizás él le ayudó en su tarea de evangelización. Y ahora él está en Roma y Pablo dice, salúdame a Epeneto. Y yo todavía tengo memoria de él, tengo memoria grata de él porque él fue el primer converso en Asia. Versículo 6. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Yo no sé cómo Pablo se enteró de que María había trabajado mucho por los romanos, pero está enterado. Recuerda que la gente viajaba, las historias se contaban. Y Pablo le está diciendo, mira, María está entre ustedes, salúdenla. Y no se lo olvide porque ella ha hecho mucho por ustedes. Esto nos deja ver que las mujeres en la iglesia primitiva invirtieron sus energías, su tiempo, sus dones, talento en la causa de Cristo. El texto dice que ha trabajado mucho por ustedes. La frase trabajado mucho implica lo siguiente: dedicarse a una tarea hasta llegar al cansancio y al agotamiento. En la historia de la iglesia, lo mismo que en la historia redentora en la Biblia, las personas que Dios usó grandemente para impactar a mucha gente, todas han trabajado de la misma manera, hasta el cansancio y el agotamiento, incluyendo los discípulos, que en un momento dado ni siquiera tenían tiempo para comer. De manera que tú puedes ver la parte importante que estas mujeres estaban jugando en la iglesia primitiva, una iglesia que no tenía mucho lugar, o mejor dicho, una cultura que no tenía mucho lugar para las mujeres, pero en la iglesia sí lo tenían. Y en esta lista hay por lo menos 7 nombres de mujeres, quizás 10, porque hay 3 que están entredichos si son nombres masculinos o femeninos. La iglesia primitiva se desarrolló con el apoyo del trabajo de las mujeres. Lo mismo que en nuestra iglesia. Nosotros no podríamos hacer iglesia sin todo el apoyo, el monumental apoyo que las mujeres nos brindan para desarrollar lo que IBI ha sido hasta el día de hoy. Y le damos gracias a Dios por ellos. Eso es para las siervas que Dios nos ha dado. Versículo 7. Menciona a 2 personas más, Andrónico y Junias. Andrónico es un nombre masculino, Junia femenino. Algunos piensan que esta pareja quizás que esto era una pareja casada. No sabemos, pero sí sabemos algo, es que ellos fueron compañeros de prisión de Pablo. Él lo dice en el texto que leímos. ¡Wow! Tú tienes gente, porque no creo que ellos fueron a la cárcel porque violaron la ley. Tú tienes gente que se identificó con la causa de Cristo, que estaba trabajando muy de cerca de Cristo. Pablo cayó preso y ellos cayeron presos también. No sabemos si en la misma celda o en celda separada, pero ahí estaban los 3 al mismo tiempo. Y Pablo le está diciendo a ellos, salúdamelo, refréscamelo con mi saludo, porque ellos fueron son mis parientes, pero más que eso, me acompañaron en la prisión. ¡Wow! Eso nos deja ver cuánto esta persona, esta pareja, o estos 2 nombres estaban involucrados en la causa, que hasta preso cayeron. Pablo menciona a Andrónico y a Junias y dice de estos dos nombres que se destacaron mucho entre los apóstoles. Eso no quiere decir que ellos eran apóstoles. Aunque apóstoles, de nuevo, en el Nuevo Testamento tiene 2 acepciones. Un apóstol es simplemente un enviado. Pero luego hay un oficio de apóstol que tiene ciertas características, que fueron enseñados por Cristo, que fueron ordenados por Cristo, enviados por Cristo. Entre ellos, entre los apóstoles,
él fue muy destacado. En otras palabras, probablemente este hermano ayudó, colaboró de diferente manera a varios de los apóstoles, de los verdaderos apóstoles. Por eso que él dice que fue muy conocido, muy destacado, dependiendo de la traducción, entre los apóstoles. Y de Andrónico dice que él y ellos, los apóstoles, vinieron a Cristo antes que yo. Claro, que Pablo siempre se vio como el último, ¿verdad? Como si fuera un abortivo que el Señor interceptó y lo llamó al apostolado. Versículo 8. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. De nuevo, debiera decir mi amado hermano en el Señor. Amplias era un nombre muy común entre los esclavos. Cuando tú eras hecho esclavo te daban un nuevo nombre. No se suponía que esclavos tuvieran nombre de personas libres. Es como que ahora yo cayera preso como esclavo y entonces me quitan el nombre de Miguel y me asignan un nuevo nombre. Por eso es que se sabe más o menos cuáles esclavos o cuáles nombres posiblemente estaban asociados a la esclavitud. Y Amplias es uno de esos nombres. Quizá todavía seguía como esclavo, quizás no, quizás ya había ganado su libertad. Pero Pablo le saluda y le dice que ese esclavo o ex esclavo es mi querido hermano en el Señor. De nuevo, Pablo no se limita a decir, salúdeme a mis hermanos fulano, 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 fulano. No, Pablo quiere que tú sepas que algunos de ellos son muy queridos, muy amados de hecho, que otros fueron sus colaboradores, que otros arriesgaron su vida por él, para que podamos tener un sentido del peso de gratitud que él tenía hacia ellos y que cada uno de ellos como que significaba algo especial para él. Y toda la gente que tenía. Y todavía cada uno de ellos tiene un lugar especial en su corazón. Versículo 9. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Y a mi querido, le hace amado, hermano Estaquis. Urbano, mi colaborador en Cristo. Pablo continuamente tuvo colaboradores en sus viajes, en su evangelización. Algunos le acompañaron, algunos por largo tiempo, como Lucas, que escribió el libro de los Hechos. Ese es Urbano, uno de esos colaboradores en Cristo. Estaquis es mi amado hermano. Yo creo que Pablo sutilmente está enviando un mensaje cuando él usa estos calificativos breves. Este es un amado hermano, este fue un colaborador, este arriesgó su vida, para que podamos entender que la iglesia de Cristo está supuesta a vivir de esa manera. Seguimos, versículo 10. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Bueno, Apeles, no sabemos gran cosa de él excepto esto, el aprobado en Cristo. No sabemos por qué Pablo usó esta palabra para él, porque pudo haberla usado de Febe o de Priscila y Aquila, pero la usó. Y la palabra aprobado viene en el original de dokimazo, en este caso dokimos, que tiene que ver con la examinación de metales preciosos. Quizás Pablo está diciendo que este hermano fue puesto al servicio y fue probado y fue encontrado fiel y dio la talla. Y por eso yo lo recuerdo con cariño. Quiero que lo saluden de parte mía. Y de paso, salúdenme también a los de la casa de Aristóbulo. La mayoría de los académicos están convencidos que este Aristóbulo, no voy a entrar en los detalles, pero este Aristóbulo era el nieto de Herodes el Grande, el que dio el decreto para que mataran a todos los niños después que Jesús había nacido. Wow. Y que era muy amigo del emperador Claudio, que era el emperador en el momento. ¿Te imaginas que un nieto de Herodes el Grande, que mandó a matar a Jesús, se haya convertido a la causa de Cristo? Wow. Ahí está en Roma. Ahí está el saludo de Pablo. Versículo 11. Pablo menciona a otro de sus parientes, de nombre Herodión. En el mismo versículo entonces dice, a los de la casa de Narciso, que son del Señor.
Es como interesante que Pablo no menciona un saludo personal a Narciso de los de su casa, sino que manda un saludo a los de la casa de Narciso que son del Señor. Es como si Narciso no fuera creyente, pero hay miembros de su familia que viven con él, que sí son creyentes, y él está mandando saludo a aquellos que son de su casa, de su familia. Luego él menciona a Trifena y a Trifosa. Ahí hay dos nombres, le pueden servir si en el día de mañana quieren nombrar a alguien con esos nombres. Trifena, Trifosa, obreras del Señor. Me encanta como Pablo como que entreteje, esa es la palabra que andaba buscando, los nombres con lo que él quiere decir. Él no dice obreras de la casa, obreras del Señor. Ellas trabajan para el Señor, hacen lo que hacen para el Señor. Obreras del Señor. Y la querida hermana Pérsida, no, la amada hermana Pérsida. Oye lo que dice de Pérsida ahora, que ha trabajado mucho en el Señor. Ahí está la frase otra vez, trabajado mucho, hasta el agotamiento, hasta el cansancio. Una vez más, estas mujeres estaban dedicadas a la causa de Cristo, eran fieles a la causa de Cristo, como lo fueron las mujeres en la vida de Cristo cuando ellas fueron las primeras que fueron al sepulcro. Es Marta que está tratando de servirle a Cristo y a los discípulos, y es María la que está a los pies de Cristo en un momento dado. Desde el principio del apostolado o del ministerio de Cristo, nosotros vemos el involucramiento de las mujeres en el ministerio. De manera que eso nos da una idea de qué forma nosotros pudiéramos y debiéramos seguir usando a las mujeres en las iglesias, conforme a lo que la palabra de Dios manda. Versículo 13, saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. No es que la madre de Rufo es la madre de Pablo, pero parece que había un sentimiento, una relación cercana que Padre la llama, como algunos de ustedes me han dicho, no, usted es como mi papá. O quizá tú le has dicho a alguien, tú eres como mi mamá. Yo tengo gente casi de mi edad en esta iglesia que me dice, tú sabes que tú y yo somos de una edad y tú eres mi pastor, pero tú sabes que yo soy tu mamá. Y Nuris, la mamá de Chacho, sabe que ella es esa persona. Escogido en el Señor, también a su madre y mía. El nombre Rufo, si has leído la Biblia, tú lo habías encontrado en una otra ocasión, una sola más. Cuando Cristo va camino al Calvario, Él se cae y uno de los guardias le da orden a alguien que estaba pasando por ahí. Iba de paso, Simón de Cirene. El texto dice que Simón de Cirene fue forzado, obligado o llamado a llevar esa porción de la cruz, la parte horizontal, porque ya Cristo no podía. Pero ahí, como el que no quiere las cosas, dice que él era el padre de Alejandro y Rufo. Los estudiosos, ¿verdad?, de las Escrituras dicen, eso no tiene razón para estar ahí, porque ¿para qué van a mencionar que él era el padre de Alejandro y Rufo? A menos que Alejandro y Rufo fueran muy conocidos en esa época, en esa área, y que por eso estaban tratando de identificar quién es el padre o quién era este hombre. Alejandro y Rufo se conocen, nadie conoce a su padre, pero ahora por identificación con los hijos, ahora sabemos quién él es. Puede ser. A mí me pasó algo similar al final del primer servicio. Viene una pareja, yo conozco a la pareja, y me dice, usted siempre saluda a Amalia, su hija, que tiene 12, 13 años, o Amelia, quizás Amalia, pero me perdonen. Y dice, nosotros somos los padres de Amalia. Es como que por identificación ahora usted puede asociarnos. Yo le dije, no, yo sé quiénes son ustedes perfectamente, pero recuérdenme sus nombres. Bueno, quizás esto es parte de lo que estaba ocurriendo. Entonces la pregunta es, ¿el Rufo, que era hijo de este Simón de Cirene, que llevó la cruz de Cristo, este es el Rufo que está en Roma? No sabemos con certidumbre. Muchos piensan que con toda probabilidad lo fue, pero eso sería impresionante, que el que llevó la cruz de Cristo quizás se convirtió y luego evangelizó a sus hijos, y que uno de ellos, Rufo, está en Roma, a quien Pablo ahora está saludando. Wow.
Cosas así han ocurrido en la vida de la iglesia que nosotros no tenemos como la menor idea de lo que Dios está haciendo. Finalmente llegamos al versículo 16 y Pablo dice: salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. El beso era común en la antigüedad. Es común en algunos países. Yo fui a Argentina hace muchos años atrás y me encontré que cuando llegué allá habían hombres que me besaban de mejilla a mejilla y era como extraño para mí. Pero uno de nuestros miembros de mucho tiempo aquí al final del primer servicio dijo: bueno, yo voy a ser como argentino, y me dio un beso. Yo dije: ok. Pero el besar era común. Y era común porque transmitía una señal que no era sensual ni nada parecido. Por lo menos el beso social. ¿Tú recuerdas de esta mujer pecadora que entró en casa de Simón el fariseo, que había invitado a Jesús a comer? Ella entra, se tira a sus pies, comienza a enjuagar sus pies con sus lágrimas, comienza a secarlo con sus cabellos y comienza a besar sus pies repetitivamente. Wow, como extraño. Bueno, sí es extraño, pero recuerda que cuando Simón el fariseo se queja, Jesús lo mira, le cuenta una parábola, no voy a entrar en ese detalle, y luego volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón el fariseo: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso. ¿Qué fue? Porque el beso era señal de recibimiento, o de halago, o de gozo, o de bienvenida, o de honra. De manera que esta mujer lo que está haciendo a los pies de Cristo es honrándolo repetitivamente. Y Jesús le recuerda a Simón: tú no hiciste lo apropiado entre nosotros. Y usualmente el beso era en la frente, aunque podía darse también frecuentemente de mejilla a mejilla. Pablo menciona esta práctica en otras cartas. Pablo dice lo mismo en la primera carta de los Corintios en 16:20, le dice lo mismo en 2 Corintios 13:12, dice lo mismo en 1 Tesalonicenses 5:26, acerca de saludarse con un beso santo o un ósculo santo, como algunas traducciones dicen. Y Pedro dice lo mismo en su primera carta en 5:14, salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Esto era común y sobre todo entre los cristianos. Y lo puedes ver en una ocasión más, cuando Pablo va camino a Jerusalén a llevar la ofrenda de que hablamos el domingo pasado. Se para en Mileto, no podía llegar hasta Éfeso, pero quería hablar con los ancianos. Manda a llamar a los ancianos, se reúne con ellos, le da una larga instrucción y hacia el final le dice: bueno, ustedes no me van a volver a ver más. Y entonces ya él tiene que irse. Los ancianos le acompañan hasta el puerto. Y escucha lo que ocurrió entonces, que está relatado en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 36 y 37. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Hombres y mujeres. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Wow. Hermano, esta iglesia creció en intimidad de relaciones, o relaciones de intimidad, de amor, ágape, incondicionalmente, vidas arriesgadas el uno por el otro, propiedades vendidas para ayudar a otros. No es la vida individualista del siglo XX y XXI, no es la vida en aislamiento de llaneros solitarios, a lo cual nosotros estamos acostumbrados en nuestro siglo bien suplido. Y ahora, Pablo les dice: todas las iglesias de Cristo los saludan. ¿Cómo así, Pablo? Porque tú estás enviando esta carta de parte tuya a Roma. Sí, pero de alguna manera Pablo le ha dicho a otras iglesias de sus planes a Roma, de que va a escribir una carta, de que a pesar de que tenía tiempo haciendo planes para llegar, no ha podido llegar, pero él va a enviar la carta adelante en lo que él llega,
Y probablemente en las otras iglesias le dijeron a Pablo, saluda a los hermanos en Roma. Y eso puede sonar como un cliché, pero dadas las condiciones en la antigüedad, probablemente no sea un cliché. La gente no decía que era cristiano como hoy, porque estaba de moda, se ha puesto mucho de moda. No, que yo abrí mi corazón a Cristo. No, yo le di mi corazón a Cristo. No, porque yo me convertí. No, la gente se convertía, pero sabía que estaba arriesgando su vida, que podía ir a la cárcel, que podían sus propiedades ser expropiadas y quedarse sin nada, lo cual también pasó. El libro de Hebreos capítulo 11 nos dice de gente que fueron a visitar a cristianos perseguidos y cuando llegaron, lo único que fueron fue a visitar a sus amigos que estaban presos. Y cuando llegaron a su casa, las casas estaban vacías. Hasta eso. No era grato ser cristiano en esa época. De manera que cuando estas iglesias, cuando Pablo dice, también le mandan saludos, todas las demás iglesias probablemente están hablando de un saludo que era más como, salúdame a mis hermanos en Cristo, en Roma, que están pasando vicisitudes. Es la ciudad capital del imperio, donde está el emperador. Salúdalos. Y yo creo que nosotros necesitamos recobrar el sentido bíblico de lo que es una verdadera amistad, que tiene que ver con una lealtad mutua, que tiene que ver con un sentir el uno por el otro, que verdaderamente podamos distinguirnos porque somos la iglesia de los unos y los otros, porque los unos están preocupados por los otros y los otros por los unos, que verdaderamente nosotros podamos ser parte de la respuesta de la oración de Cristo en el aposento alto cuando Él dijo, Padre, únelos, te pido para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Tú te imaginas eso? Cristo pidió que nosotros fuéramos así, de la misma manera que Él y el Padre eran así de unidos. ¿Te imaginas? Eso termina con los chismes, las condenaciones, las acusaciones, las separaciones. Es que por este hermano Cristo derramó sangre. Sí, pero que Él es muy difícil de tratar. Yo sé, pero sangre descendió de la cruz por Él. Y si tú piensas que Él no lo vale o ella no lo vale, la sangre lo vale. La sangre de Cristo lo vale. Si no quieres hacerlo por Él o por ella, hazlo por Cristo. Porque es su hermano también, su hermano en Cristo. Y yo creo que si nosotros recobramos el sentido de lo que es esa amistad y nos proponemos a ser amigos, recuerda que para tener amigos tú tienes que comenzar siendo tú un amigo. Porque frecuentemente muchos de nosotros, no, lo que pasa es que no se me acerca. Así no es que se hace amigo. Tú quieres tener amigos, tú tienes que hacerte amigo de ellos si quieres que ellos se hagan amigos tuyos. ¿Quién se hizo amigo de los discípulos primero? ¿Ellos de Cristo o Cristo de ellos? Es obvio. Y luego los discípulos murieron martirizados. Aprendieron a ser amigos de Cristo después que su amigo había sido crucificado. Tenemos un modelo, que Dios nos dé la gracia para que podamos ser uno. Padre, gracias. Nosotros hablamos en el contexto del siglo XXI, nos parece como tan imposible de alcanzar, que es como una quimera el que nosotros podamos ser uno. Y ciertamente, visto a la luz de nuestros tiempos, es una quimera. Pero yo rehúso verlo como una quimera, Dios, por una sola razón. Es que no puede ser que tu Hijo Jesús en el aposento alto, horas antes de ser crucificado, pidiera por algo que Él sabía que era como insólito pedir por eso. Como que era inocente, ser inocente pedir por eso. Por eso es lo que Él pidió. Que nosotros fuéramos uno, como tú y tu Hijo son uno. Señor, abre nuestros ojos. Pero más que nuestros ojos, abre nuestros corazones, abre nuestros puños apretados, retenedores,
de cosas que te pertenecen a ti. Haznos dadivosos con otros en todo el sentido de la palabra. Haznos uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.